confesión a la acción, los rasgos de una fe sana. Ese es el título de nuestra serie, los rasgos de una fe sana, de la confesión a la acción. Como veíamos esta mañana, mientras dábamos la introducción a la carta de Santiago, comenzamos a estudiar. Hablábamos de que el tema fundamental de Santiago precisamente es este: cómo no solo importa creer lo correcto, creer la verdad, tener un entendimiento cierto de aquellas cosas que son fundamentales, como por ejemplo la doctrina de Dios. Debemos creer que solamente existe un Dios, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, creer esto no basta. No basta creer la verdad si esta verdad no impacta nuestra vida, porque nosotros vivimos lo que creemos. Si no lo vivimos, no lo creemos. Ciertamente la salvación es solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe, únicamente por la fe en la obra completa de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, la fe salvadora, la fe que salva, va a evidenciarse, va a manifestarse por medio de obras que agradan a Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma en Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, ni siquiera la fe, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si hemos sido creados en Cristo Jesús, si hemos sido salvados por gracia, eso se va a manifestar a través de buenas obras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La carta de Santiago es la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento, aproximadamente en el año 45 después de Cristo, en la década del 40. Imagínense, la iglesia tiene apenas 15 años. Era una adolescente apenas. Sus destinatarios son judíos creyentes que vivían entre las naciones, y Santiago los quiere exhortar, advertir, animar para que no se dejen convencer por la mentira diabólica de que basta simplemente con creer. No importa cómo vivas, solo cree. Dice Santiago, no existe tal cosa. Si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es salvadora, nuestra vida va a ser transformada. Vamos a vivir a través de la fe, porque en el versículo central de este texto, dice el capítulo 2 de esta carta, versículo 17, que como el cuerpo, así la fe sin obras es muerta en sí misma. Y en el verso 26 del capítulo 2 me va a decir que como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y una fe muerta no salva a nadie. De ninguna manera Santiago enseña la salvación por obras. Eso está lejos de Santiago. Él está enseñando a los que ya son salvos cómo se evidencia, cómo se demuestra que son salvos. Esto nos recuerda lo que dijo el Señor: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La carta de Santiago hay muchos ecos del Sermón del Monte, y estudiábamos que el Sermón del Monte precisamente enseña cómo son y cómo actúan los ciudadanos del reino de los cielos. Lo estudiamos cuando vimos las bienaventuranzas. De esa misma manera, Santiago comienza a presentarnos una serie de pruebas para conocer los quilates, la veracidad, la pureza de nuestra fe, una serie de evidencias, los rasgos distintivos de la fe sana.
Y esto es importante. Versículo 1 dice: Santiago, Santiago es el hermano de Jesús, pastor principal u obispo de la iglesia en Jerusalén, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La palabra allí traducida para salud es chaireos, que significa regocíjense. Yo les deseo a ustedes que tengan un gozo, una paz completa, de modo que ustedes se puedan regocijar, se puedan alegrar. Por eso comienza el versículo 2, vamos al texto hasta el versículo 11, acompáñenme con la vista. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal hace que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, mas el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así se marchitará el rico en todas sus empresas. Wow. Vamos a orar una vez más, amados. Padre, continuamos delante de tu presencia en esta noche, rogando, Señor, que tu palabra capture, Dios del cielo, nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, por medio de ella, Señor, transforme nuestras vidas. Oh Señor de la gloria, llénanos de tu presencia y no nos dejes salir de aquí de la misma manera, Señor, sino transfórmanos por tu poder. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente tu verdad. Ayúdame, Señor, a explicarme con claridad, para que tu palabra, Señor, sea entendida por tu pueblo, y que tu gracia y tu poder bendigan cada uno de tus hijos en esta noche, para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. El tema central que nosotros encontramos en esta porción lo vemos en la naturaleza también. Estaba investigando acerca de esto, y los diamantes, todos saben lo que es un diamante, ¿no? Como luz, y que es de gran valor. Pero no sé si ustedes saben que el diamante tiene exactamente la misma composición que el carbón. Son iguales en su composición. ¿Pero qué vale más, un diamante o un carbón? Diamante. ¿Qué es más bonito, un diamante o un carbón? Más bonito es un diamante, con sus talladuras hermosa. Pero ¿sabe cómo se forman los diamantes? Los diamantes se forman en la profundidad de la tierra a partir de pedazos de carbón mineral a temperaturas entre 1200 y 1500 grados Celsius, y nosotros que con 35 grados ya no estamos hablando, a una presión de 60.000 atmósferas. Para que se entienda, aquí estamos a una atmósfera. Imagínense 60.000 veces la presión atmosférica, porque está en la profundidad de la tierra. Esta presión hace que el mineral del carbón se compacte hasta niveles atómicos, hasta sus componentes más esenciales, y eso hace que se forme un cristal extremadamente duro y extremadamente valioso, como es el diamante, y luego sale a la superficie por medio de los volcanes. El oro
que es uno de los minerales que más valor tiene a lo largo de la historia, o ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, se purifica a partir de los 1200 grados Celsius en una hornilla, en un tazón metálico, hasta que el oro llega a hervir, se convierte en líquido a esa temperatura y comienzan a flotar las escorias que luego se retiran y el oro queda en un 99% de su pureza, oro 24 quilates, el oro más puro. Pero para que bote esas impurezas, el oro tiene que calentar hasta derretirse. Esa es la enseñanza central de nuestro Cristo. Para que del carbón surja un diamante, tiene que someterse a altísimas temperaturas y a altísima presión. Lo más hermoso no sale de forma natural, requiere fuerza. De esta misma manera, la fe verdadera, para probar la verdadera fe, Dios tiene un instrumento infalible: las pruebas. Y para grabar el mensaje central en nuestra mente de esta porción, lo vamos a hacer con 4 palabras muy fáciles de aprender: perseverancia, sabiduría, humildad, con gozo. Ese es el producto, el resultado de una fe verdadera cuando es sometida al calor, a la presión de la prueba. La fe es un diamante o es un pedazo de carbón que por la presión se transforma en un diamante cuando se perfecciona, cuando es una fe verdadera. Y ese diamante va a tener 4 costados, va a tener 4 cortes para demostrar su belleza, su riqueza, su hermosura: gozo, perseverancia, sabiduría y humildad. Versículo 2. Hermanos míos, Santiago no le está hablando a incrédulos. Si ustedes quieren ser salvos, hagan esto. No, está hablando a creyentes. ¿Quieren saber si ustedes son verdaderamente salvos para que no se engañen a ustedes mismos y estén corriendo en vano? ¿Quieren saber si ustedes son verdaderamente salvos para que se anime su corazón y Satanás no le ponga tropiezo en el camino para que no se desalienten? Tengan por sumo gozo, por máxima razón de contentamiento, cuando se hallen en medio, esto es, inmersos, cuando se vean envueltos, rodeados de diversas pruebas. La palabra que en el griego aquí señala con gozo, chairos, que tiene relación con el saludo de Santiago. Dice salud. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Literalmente, regocíjense. Y entonces continúa: tengan por suma razón de regocijo. ¿En qué yo quiero que ustedes aprendan a regocijarse? Aprendan a tener contentamiento en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de la presión. La palabra que allí se traduce por prueba significa cualquier prueba, cualquier aflicción, cualquier dificultad, ya sea del tipo económica, sea del tipo espiritual, aunque más adelante va a especificar el tema de la tentación. Las tentaciones son también pruebas, no todas las pruebas involucran tentaciones. Habla de pruebas de tipo económicas, pruebas de tipo emocionales, pruebas de cualquier tipo. Los seres humanos vamos a enfrentar numerosas pruebas a lo largo de nuestra vida. Lo más natural, lo más humano en medio de las pruebas es sufrir. Lo más natural, lo más humano en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, es el dolor, es la autocompasión, es pensar: ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué me tiene que pasar justamente a mí?
si me lo permiten, voy a compartir algo de mi experiencia, porque esta mañana yo le daba gracias a Dios, porque no se puede predicar Santiago sin enfrentar a la advertencia. Mañana te va a pasar, vas a hacer puesto de prueba. Si no, mañana, la próxima semana, o en el próximo tiempo, están recibiendo esta clase. Hace poco el Señor me proveyó de un trabajo como respuesta a la oración, que hace mucho tiempo que era un trabajo fijo. Me emocioné neciamente, hice planes. Más adelante Santiago va a decir cuidado con los planes. Y todo lo que tenía ahorrado quise mandárselo a mis padres y a unas amistades, unos hermanos que están próximos a casarse allá en Cuba. Ahora resulta que ahora para mi trabajo necesito una cuenta para que me puedan transferir, me puedan pagar, no pagan en efectivo. Resulta que para sacar dicha cuenta necesito residencia, cosa que no tengo todavía porque está trabajando. No tengo salario, no tengo pago, ya mandé el dinero. ¿Se entiende la idea? Sin embargo, y gracias yo le doy al Señor, Él no es para que se lamenten conmigo, es un testimonio. Gracias yo le doy al Señor, que a mi esposa y a mí nos ha llenado de puro gozo. A mí no estamos muertos de la risa de ay, no tenemos por qué pagar la renta. Pero nos ha llenado de paz el saber que Dios es soberano y Él se va a encargar de todo. No importa lo que tengamos que enfrentar, Dios es Dios. Él puede. En la Escritura dice que Él fue el que abrió el mar rojo, Él fue el que envió un diluvio para juzgar a la humanidad. Pero Él fue el que también envió maná del cielo para alimentar a su pueblo. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿qué es lo que produce que en medio de la prueba el verdadero creyente no se aparte, el verdadero creyente no dude, no caiga? Porque la fe verdadera, cuando es probada, produce gozo. Ese gozo es un gozo que el mundo no puede comprender. Esa paz es una paz que el mundo no puede comprender. Es una paz de Cristo. Mi paz os dejo y yo no la doy como el mundo la da, dijo Jesús. La fe verdadera, cuando es sometida a prueba, va a producir gozo. Eso no es natural, amados hermanos. Pastor, pero si yo en las pruebas que he enfrentado lo único que tengo es ansiedad, eso es natural. Tener ansiedad en medio de los problemas es absolutamente natural. Ese es el punto, ese es el problema. Eso es propio de la carne, eso es propio de nuestra naturaleza. Yo no estoy diciendo que si padecemos ansiedades que somos incrédulos o es que no tenemos fe verdadera, no, para nada. Pero la Escritura nos enseña y nos informa que cuando estemos en medio de diversas pruebas, nosotros debemos tener algo en la mente, nosotros debemos entender algo para nosotros enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo, ¿vieron? Tengan por sumo gozo cuando se ven envueltos de diversas pruebas, sabiendo algo, que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Tienen que tener ese entendimiento. Los cristianos no tenemos un síndrome masoquista, no nos gusta los golpes ni pasar trabajo, no nos gusta el sufrimiento. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la manera correcta en que debemos enfrentar las pruebas, para que las pruebas no aplasten nuestra fe y no destruyan nuestra vida. Debemos esforzarnos en el Espíritu para enfrentarlo con gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe, que cuando nuestra fe es probada, va a producir paciencia. La palabra traducida como paciencia allí es la palabra griega hupomonemo. Significa, la idea aquí es algo que se somete a presión sin romperse.
Cuando se prueba la calidad de algo, se le aplica presión. Si no se rompe, eso tiene calidad. Se le aplica presión para saber la calidad de nuestra fe, para verla, para que se forme de nuestra fe un diamante. Es necesario que se le aplique presión y que este no se quiebre. Eso es lo que se traduce allí como paciencia. En español se puede hablar de perseverancia, de aguante. Lamentablemente los cristianos modernos, nuestra época, somos alérgicos al sufrimiento. Pasamos trabajo en algún lugar y salimos corriendo. Nos vienen las aflicciones y hay que atajarnos porque no nos dan ni 5 segundos de aflicción y ya corremos. Somos alérgicos al dolor, al padecer. Nos encanta el bienestar, pero lamentablemente en esta vida no existe tal cosa como la plena felicidad o la perfección, o que la paz como una ausencia total de conflictos. No existe eso. El verdadero carácter, la verdadera fe permanece firme, confiando, descansando en Dios en medio de la prueba. Nosotros pedimos: oh Señor, hazme a la imagen de Jesús. Pero déjame decir que Jesús, dice Hebreos capítulo 5, fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Y por lo que padeció, Él aprendió lo que era la obediencia. Porque padeció y sufrió a lo largo de toda su vida. Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y nadie, el sufrimiento no es ajeno de la vida de ningún cristiano. No puede serlo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que debemos enfrentar esas pruebas, despojándonos de todo peso del pecado que nos acerca, con los ojos puestos en Jesús, quien por el gozo puesto, la misma idea, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, soportando el oprobio. Sigue diciendo: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque déjame decirle, dice el escritor de Hebreos, ustedes todavía no han padecido hasta la sangre. Aún habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Y ya se han olvidado de la exhortación que comento esos días. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y la disciplina bíblica no es simplemente castigo. La disciplina bíblica es aquello a lo que estamos sometidos todos los creyentes a lo largo de la vida. Es la obediencia, es el andar en obediencia a Dios en todo momento. Eso es la disciplina divina. No es simplemente cuando Dios castiga nuestros pecados, sino cuando nosotros, por ser fieles a Dios, nos limitamos de cosas. Cuando Dios, por amor a nosotros, envía pruebas a nuestra vida, nos está disciplinando. Más, versículo 4, tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, no te quiebres en medio de la prueba, soporta hasta el final. La palabra allí traducido como completa es la perfección. Lleva la perseverancia, la paciencia a su límite, porque Dios nunca te va a enviar una prueba más allá de la que puedas soportar en dependencia de Él. Amén. Deja que la paciencia tenga su obra completa, no huyas. Deja que la perseverancia se forme en ti verdaderamente, que la prueba, la presión sobre tu fe no te quiebre. Permanece firme, continúa confiando, porque esa es la fe verdadera. Tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto. El resultado final de perseverar en medio de la prueba es la madurez del carácter. Es lo que se traduce aquí por perfección. No habla de ser sin pecado, habla de ser maduro. El inmaduro huye, el maduro resiste y crece. El inmaduro es inconstante,
el maduro permanece firme. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, esto es íntegros, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes carece de sabiduría, dice el escritor, si alguno de ustedes carece del entendimiento para discernir, para comprender el propósito de Dios a través de las pruebas, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Si alguno carece de sabiduría para permanecer firme, para tomar decisiones correctas, pida a Dios. Ore. Ore, que ese es el momento para orar. Pero te dice Santiago, no le pidas a Dios que te quite de la prueba. No, pídele a Dios que te dé sabiduría para soportar, para saber tomar decisiones correctas. Ruégale a Dios que te dé sabiduría. Y si es su voluntad, te librará de la prueba. Cuando haya sido aprobado, no te preocupes por eso. Dios es tu Padre. Él tiene el control de todo. Pídele que te dé sabiduría. Las pruebas son la escuela del carácter cristiano. Son la escuela de la fe. Nuestra fe, lamentablemente, es demasiado pequeña porque huimos a las pruebas. Nuestra generación, lamentablemente, estamos rodeados, somos cristianos muy frágiles, que nos admiramos y llegamos a decir, pero esto que está pidiendo Santiago es una exageración. Eso es imposible de lograr. Eso tiene que estar mal. Y hablamos de los cristianos del pasado que lograron soportar el martirio y la aflicción y siguieron firmes en Cristo. Esta mañana estábamos hablando de la muerte del propio Santiago, como por negarse a blasfemar de Cristo, como por negarse a renunciar a su fe, fue empujado de lo alto del templo por los sacerdotes, luego fue apedreado y muerto a palos. Eso es fe. Eso es carácter maduro. Perseverancia. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios nunca va a negarle sabiduría a aquel que se la pide. Esa es una oración que Dios contesta el 100% de las veces. Señor, ayúdame a soportar, dame sabiduría. Dame la capacidad de poner en práctica lo que creo, de seguirte siendo fiel en medio de estas pruebas. Pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es una promesa. Amén. Porque eso es la voluntad de Dios. El que nosotros roguemos por sabiduría es lo que Dios quiere. Ay, es que yo le he rogado a Dios que me quite este problema, esta enfermedad, lo que sea, este marido alcohólico. Pero Dios no me responde la oración. Ya le pediste sabiduría para poder soportar eso, para poder afrontar la enfermedad, para poder afrontar los problemas en el hogar, para poder soportar los problemas económicos. Ya le pediste sabiduría. Esa Dios no te la va a negar. Dios quiere fortalecer tu carácter, pero pida con fe. Pida con fe, no dudando. No dudando. La duda es el opuesto de la fe. La fe es confianza en aquello que Dios ha prometido. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:3. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando nosotros rogamos debemos pedir confiando en que Dios efectivamente nos lo dará, y debemos permanecer. ¿Cómo saber si estamos pidiendo con fe? Permanece. No huyas. No huyas de la prueba. Espera. Confía. No peques para resolverlo. Una dificultad, por más compleja que sea, no justifica que pequemos para resolverla. Sigue esperando en Dios. Sigue esperando en Dios. Dios no necesita de palancas.
Dios no necesita de sobornos para operar. Dios no necesita romper las reglas para obrar. Sigue esperando y confía. Y ya Él hará. Y si no hace, Él hará. Si no hace, sí estará. No dudes, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es zarandeada, llevada de un lugar a otro por el viento. Es esa persona que en un momento todo le va bien, mi hermano, estamos en victoria, estamos firmes, caminando con el Señor. 3 ritos después, fulano se fue de la iglesia. ¿Y dónde está? Ay, no, es que el trabajo, es que no sé qué, es que es muy duro, es que la prueba. Y anda totalmente abatido y tirado. Esa es la inconstancia. Esa es la fluctuación. Tú no confías en Dios. ¿No confías en Dios? Sí. Espera. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Salmo 42 y 43. Me atormentan todo el día diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera, Dios. Aún he de alabar la salvación mía y Dios mío. Espera, Dios. Él hará. Él completará su obra. Y aún si no te quitara el problema, tu carácter va a ser transformado. Vas a conocer más de la gracia, del poder, del amor, de la bondad de Dios. Por haber soportado la prueba. Si algún versículo 11, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces nosotros no recibimos de Dios por la fluctuación de nuestro corazón, por nuestro doblez de corazón. Porque, pastor, yo he orado y nada de respuesta. Entonces, ¿tengo que hacer algo? ¿Quién te mandó a que hagas? ¿Cuántas veces has orado? 2 veces. 2 veces, sí, correcto. Pero como en la segunda oración Dios no me ha respondido, ya tengo de orar y tomo las cosas por mi mano. Eso es doblez de alma. No se puede servir a 2 señores. No podemos estar inclinándonos de un lado al otro como si fuéramos un junco o como si fuéramos maíz, que el viento nos impulsa de un lado a otro. No, debemos ser girasoles, que para donde quiera que se mueva el sol, nos movemos. Donde sea que esté Cristo, donde sea que la gloria de Dios nos lleve. Podemos dejarnos zarandear tan fácilmente por el viento. ¿Y saben cuál es la causa? Que todavía no ha desaparecido en nuestro corazón nuestro señorío. Todavía no hemos renunciado a ese dañino y pecaminoso amor propio. Pastor, pero es que es malo tener amor propio. Sí, cuando el amor propio supera el amor de Dios, o el amor a Dios, se vuelve un ídolo. Nosotros tenemos un ídolo enorme, que es el yo. Queremos vivir para nosotros. Y entonces nos movemos entre lo que sabemos que es correcto, que es agradar a Dios, que es servir a Dios, pero no lo suficiente como para perder o salir de nuestra zona de confort, como para perturbar nuestra comodidad. Estamos así, sujetos a Dios, a sus deseos, a su voluntad, queriendo hacer lo que le agrada y a la vez queriendo vivir para nosotros. Y nos movemos de un lado al otro. Si no soltamos eso, jamás vamos a crecer en la vida cristiana. Y posiblemente jamás lleguemos al cielo. Si seguimos aferrados a este mundo, nos vamos a hundir con él, porque este mundo va pasando y sus deseos. De eso se trata la fe. Decir, hasta aquí llegué, ya no sigo más, ya no trato más de agradar a mí mismo,
Ya no trato más de ser dueño de mis propias decisiones. Y sí, en un futuro el viejo hombre que todavía mora en mí puede arrastrar mi corazón, y puedo caer, y puedo pecar, y puede venir la duda, y puede fluctuar mi ánimo, pero una vez más yo voy a correr a Dios y voy a procurar estar firme. La caída, en lugar de ser algo que me aplaste, que me mantenga de rodillas, derrotado, va a ser algo para yo impulsarme una vez más para seguir buscando a Dios y a su gloria. Las caídas ya no van a ser mortales, sino van a ser fáciles, que me van a ayudar a crecer más en madurez. No piense quien tal haga que va a recibir cosa alguna. Si nuestro corazón tiene doblez, si nuestra vida es inconstante, no pensemos que Dios nos va a dar nada. Demanda un sacrificio. Dios demanda un sacrificio, demanda que sacrifiquemos al yo. Para que Cristo viva en nosotros, tenemos que morir a nosotros. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y nuestra generación está llena de personas de doble ánimo. Somos cristianos de doble ánimo. Hoy creemos una cosa, mañana creemos otra. Hoy estamos bien, mañana estamos derrotados. En nuestra vida tenemos doble ánimo. Hoy, como si siguiéramos siendo adolescentes. Pero pensamos que la generación de cristianos son los adolescentes solamente. Hoy me gusta tal persona, pero ya mañana no, y le encuentro algo feo. Y ya quiero renunciar. Ese es un comportamiento infantil. De una quinceañera es perdonable. Vaya, se pasa, se espera. De un niño que hoy le gusta un juguete, un dulce, pero que ya a los 3 segundos ya cambia para otro juguete y otro dulce. Eso es esperable. Pero de un cristiano, de un creyente, que se debata entre dos amores, que su corazón vaya a dos aguas, que seamos inconstantes, que no perseveremos, que de cada 8 cultos mensuales vayamos 3, que oremos poco, que nos dediquemos poco a nuestra comunión con Dios, que nuestra comunión con Dios sea por días. Eso es fluctuar. Yo puedo tener una dificultad espiritual una vez, pero no en días alternos. Eso no se consigue. Que hoy sí me propongo leer la Biblia, pero ya mañana se me olvidó leer. Es inconstancia. Eso es inmadurez. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que emprenda. Nunca llega a ninguna parte. Es la persona que en la universidad ha estudiado 6 carreras y nunca se decide por ninguna y jamás se gradúa de nada. A mitad de medicina cambió para ingeniería, al segundo año de ingeniería cambió para ciencias sociales, a punto de graduarse en ciencias sociales cambió para psicología. Tiene un montón de estudios pero nunca se ha graduado de nada. Es inconstante, no sabe tomar decisiones en todos sus caminos. La inmadurez, la inconstancia va a afectar todos nuestros caminos. No pensemos que eso solamente con la fe. Va a afectar nuestra vida. La madurez, la firmeza, la perseverancia va a transformar todo nuestro carácter. Eso es lo que está hablando Santiago, de la integridad del carácter. Va a afectar todo nuestro carácter y eso nos permite ser constantes en todos nuestros caminos. Cualquier decisión que tomemos nos va a permitir estar firmes, confiando en el Señor. No vamos a fluctuar. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ya vimos que cuando nuestra fe es perfeccionada va a tener 4 virtudes o 4 caras. La fe que es perfeccionada, purificada por las pruebas, va a producir o va a resultar en perseverancia,
firmeza de carácter. Va a producir sabiduría, la capacidad para yo aplicar en la vida práctica aquello que creo. Y va a producir humildad con gozo. Todo eso, el gozo domina todo eso. Por último, en esta sección, la humildad. El hermano que es de humilde condición, pobre, es una persona que carece de recursos económicos. Es la persona que cuando viene la prueba, cuando viene la crisis económica al país, es de lo que más sufre. Cuando suben los precios, es lo que más se duele. Es la clase más golpeada. El rico sobrevive con lo que sea. En cualquier crisis, siempre tiene. Santiago tiene cuidado de los pobres, pero no lo mira desde una perspectiva sociológica, populista. No dice que los hermanos que son pobres levántense o voten por un gobierno de izquierda. No. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Cuando se encuentra en medio de una prueba, por causa de su fe, aunque carezca de los recursos más elementales, gloríese, porque esa prueba, al ser probada su fe, está demostrando que eres un cristiano, que eres un heredero. Capítulo 2 le dice: hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Esos son los que ha escogido Dios. A los que no ponen su esperanza en las riquezas. Porque déjenme decirle, hay pobres que confían mucho en el dinero que no tienen. Hay pobres muy idólatras del dinero. La pobreza no es el problema. Sí, porque dicen: ay, si yo tuviera, qué feliz yo fuera. No mucho, sin ambiciones, $1 millón. Eso es idolatría. Derivan su felicidad y su comodidad de un dinero que no tienen. No. Santiago está hablando del hermano que se sabe carente de los recursos más elementales. Cuando por su fe es sometido a alguna prueba, cuando su fe es probada, dice: alégrese, porque eso está demostrando que eres un cristiano y que eres heredero del reino de Dios. Que él ha sido enriquecido en fe. Él no es pobre, no es lo que verdaderamente vale, no es lo que verdaderamente es útil, en lo que realmente permanece. No es pobre de ninguna manera. Gloríese en su exaltación. Las pruebas de la fe en la vida de un creyente de pocos recursos le está demostrando, le está animando a que se gloríe por el hecho de que es creyente. Pero el rico gloríese, implícito ahí, en su humillación. Gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La pérdida, la dificultad económica que golpea al rico, Santiago los llama a que se gloríen cuando son humillados, porque esa pérdida les recuerda que las riquezas en este mundo son temporales. Y aquí Santiago nos recuerda lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte, hablando: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces le dice: rico, si tu tesoro en la tierra se pierde, alégrate, porque Dios te está librando de una carga
Dios te está librando de una tentación. Gloríate cuando el Señor te humilla y no te ha dejado preso de las riquezas, porque Dios te está prestando atención. Porque tú eres un hijo de Dios. Y cuando Dios ve que nuestro corazón está siendo arrastrado por las riquezas, si Él nos lleva a un fracaso económico, nos llama a alegrarnos y a descansar en aquel que da y aquel que quita. Si nos duele la pérdida, es porque nuestra confianza estaba puesta en lo que perdimos y no en el Dios que todo lo da. Si nos duele aquello que perdimos, si nos lamentamos, si nos amargamos por lo perdidos, porque nuestra confianza estaba en eso era un ídolo y Dios nos lo ha quitado, porque todo es de Él. Él da y Él quita. Job era un hombre extremadamente rico. Sin embargo, Él muestra exactamente lo que Santiago está queriendo decir aquí. Ya estamos terminando, hermano. Él muestra exactamente lo que Santiago está queriendo decir aquí. Porque cuando Job fue avisado de su fracaso económico, de la muerte de sus hijos, dice que Job se arrodilló delante de Dios y dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Sea su nombre bendito. En todas esas cosas Job no pecó, porque aunque era rico, su esperanza no estaba puesta en lo que tenía. Y después de que soportó con paciencia esa prueba, Dios lo bendijo. Más adelante Santiago vuelve a citar a Job. Porque cuando el sol sale con calor abrasador, o sea, cuando viene la prueba a nuestras vidas, Santiago está tomando un ejemplo práctico. La hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Pedro utiliza el mismo ejemplo para decirnos que el mundo pasa y sus deseos, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Por eso, cuando venga la prueba en nuestra vida, debemos rogarle a Dios tener sabiduría, perseverancia y humildad para poderla enfrentar, y gozo para poderla sobrellevar, para que nuestro carácter sea transformado, nuestro corazón madure. Así es como el verdadero cristiano aborda las pruebas. Así es como la verdadera fe es perfeccionada a través de las pruebas y crece, y Dios la bendice. Así es como han sido entrenados en los sufrimientos todos los hijos de Dios a lo largo de la historia. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, nos debe pasar a nosotros si somos creyentes. Para terminar, el apóstol Pedro dice algo similar en su carta. Él exhorta en la primera carta, dice, hablando de la venida del Señor, de lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Dios exaltará cuando fuere el tiempo. Oh hermanos, que el Señor nos dé entendimiento para poder sobrellevar la prueba y crecer en sabiduría delante de Él, y no dejarnos que nuestra fe sea transformada y perfeccionada como el diamante. El Señor nos bendiga.